Hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente en la acuarela, que es la síntesis. Suele decirse que la acuarela es una técnica a la que le va muy bien la síntesis. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de síntesis? Cuando hablamos de síntesis, fundamentalmente queremos decir ser capaces de representar la esencia del motivo que estamos tratando de representar, evitando pues caer en la tentación muy frecuente de tratar de dibujar todos los detalles, todas las ventanitas, todas las ramas, todas las figuritas de un determinado paisaje, ¿no? La idea es, al contrario, intentar quedarnos con la esencia del motivo. Y cuando pensamos en la esencia del motivo, ¿cómo podemos acercarnos, digamos, a la esencia del motivo? Pues yo diría que hay un aspecto fundamental, que es intentar captar la estructura básica que tiene ese motivo, las formas más predominantes que el motivo nos está ofreciendo, las maneras en que esas formas que existen se conectan entre sí, cuáles son las grandes áreas de luz y las grandes áreas de sombra del motivo, cuál es la predominancia de color del motivo, si son colores predominantemente cálidos, si son colores predominantemente fríos y, en definitiva, tratar de quedarnos con esa gran estructura del motivo que refleja, digamos, su esencia. Y hay otro aspecto, otro segundo aspecto que es también importante y es que la acuarela se presta muy bien a la hora de sintetizar a una ejecución ágil de la pintura, a una ejecución rápida en la cual damos pinceladas amplias, gestuales en las que se revela nuestra impronta como pintores, ¿no? Intentando que esas pinceladas pues revelen esa gestualidad. Un recurso que tenemos para poder sintetizar una imagen es entornar la mirada. Si nosotros entornamos los ojos mirando al motivo, podremos conseguir, digamos, diferenciar las grandes zonas de sombra y de luz, las grandes formas, las grandes manchas de color, etcétera. Y de esa manera podremos quedarnos con la esencia de la historia que queremos contar. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a sintetizar un paisaje urbano de la ciudad de Zúrich, eh, tratando de quedarnos con la esencia de lo que queremos representar, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Bueno, como veis, esta es una imagen de la ciudad de Zúrich, en la que tenemos todos los detalles que queráis, ¿no? Los edificios a la izquierda tienen ventanas, los muelles tienen escaleras, se ven grúas, se ven toldos, personas. En el puente se ven también personas que están caminando por el puente, tenemos los reflejos, tenemos árboles detrás del puente. En fin, si quisiéramos ser capaces de representar todo esto, tendríamos que dedicar muchísimo tiempo y un trabajo muy primoroso, ¿no? Eh, lo que vamos a intentar es sintetizar y eso lo haremos pensando primero en, como hemos recomendado, cómo quedaría esa imagen si entornáramos los ojos y la dejáramos un poco desenfocada. En esta imagen desenfocada, un poco similar al efecto que se produciría si entornáramos la mirada, si entornáramos los ojos, podéis ver que todos los detalles quedan ocultos y que realmente lo que podemos apreciar son fundamentalmente las grandes manchas de luz, de sombra, los contornos de los edificios, del puente, y vamos a tratar de basarnos en esta última apariencia mucho más deshecha, mucho más indeterminada, mucho más imprecisa, para a partir de ahí tratar de representar la escena. Bueno, vamos a trabajar con cierta rapidez, ¿vale? Con tinta neutra en un monocromo. Y lo que voy a empezar por hacer van a ser un poco las formas generales del motivo, ¿vale? No me voy a detener en detalles de ningún tipo, sino simplemente centrarme en lo que son los contornos generales, las formas generales del motivo, ¿no? Y dar un poco una sensación general en este contraluz, ¿no? Que nos permita
hacernos a la idea del motivo, pero sin, como digo, sin entrar en detalles. Vale, aquí vamos a ver un poquito las cúpulas. Tenemos una casa que viene por este lado. Y enseguida vamos a empezar a meter aquí agua. Vamos a ir definiendo por aquí algunas de las casas que tenemos. Y con agua vamos un poco, ya sabéis que la acuarela es agua y agua y agua. Vamos dando un poco forma a lo que sería aquí vendría el muelle y aquí vendrían un poco los reflejos de estos edificios, los reflejos de las torres. Veis un poco el esquema, ¿no? Y aquí los reflejos de esta casa. Aprovechar para hacer algunos toques en húmedo de cosas que puedan pasar por aquí, ¿eh? Algún detallito, aquí está el final del muelle. Vale, y continuamos un poco con esta casa que tenemos por aquí, que es una casa más clarita, ¿no? Otro tejado un poco más oscuro, pero la casa es más clarita. Proyectamos también hacia abajo el reflejo de esa casa. Y enseguida nos encontramos ya con el puente. Que vendría por aquí. ¿Vale? El puente es un puente muy liviano. Saliendo un poquito del esquema, del encuadre que había hecho, pero necesito un poquito ese espacio, ¿vale? Aquí vamos a meter un poco la sombra la mancha, perdón, de algunos árboles que hay por aquí detrás, incluso un poco el reflejo de esos árboles también por aquí. Y finalmente, pues vamos a meter aquí un poco también el reflejo del propio puente, ¿no? Que viene por aquí abajo. La parte más ocupada del muelle, ¿no? Donde habrá otras cosas también. Y podemos incluso pues, meter aquí una mancha en el río, pues un poco para romper un poco el reflejo de alguna forma. Podríamos incluso completarlo un poco con, bueno, con algunas nubecillas por aquí. Voy a humedecer un poco para que nos dé un poco más ¿vale? De movimiento por aquí en el cielo, ¿eh? Sacar un poquito de esto y nada, ya metemos algún detallito pues de alguna persona que está por aquí paseando por el puente, alguna ventanita en algún lado. ¿Vale? Pero como veis todo muy suelto, ¿no? La idea es hacer una escena muy sintética, de ejecución muy rápida, muy suelta, ¿vale? De esta escena.
Yo creo que esta aproximación, digamos, a la acuarela, pues es muy interesante también para cuando queráis hacer algún apunte en el exterior, ¿no? Y yo creo que ya está, no lo voy a tocar. Porque tiene además así un poco la frescura de la... ¿Vale? Vamos a hacer un segundo ejercicio, esta vez un ejercicio de un paisaje nevado y como siempre vemos la foto original y la foto desenfocada. Mezclamos un poquito de azul real con un poquito de tinta neutra. Y vamos a empezar a trabajar por aquí, pues dejando algunos espacios para esos tejados, ¿no?, que nos interesan, pero trabajando con rapidez, ¿eh?, como estamos haciendo en estos ejercicios de síntesis, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a tener nuestra casa principal. Vale, ahora vamos a tomar del otro lado de la paleta. Vamos con los tierras. Y vamos a dar algunas manchas por aquí que nos saquen un poco lo que serían estas casas. Mezclando un poquito colores diferentes, ¿eh? ¿Vale? Todo toques rápidos, pinceladas espontáneas y trabajo ¿de acuerdo? Vamos a seguir, pero vamos a trabajar muy rápido, ¿eh? Muy rápido, ¿de acuerdo? Mezclamos por aquí, vamos a meter algunos toquecitos, alguna chimeneita, algunas formas de ventanas. Y estas sombras en la nieve. Algún arbolito por ahí detrás. Vale, y vamos a dejar un poquito secar esto para ahora meter en un momento final estos arbolitos que hay por aquí, ¿de acuerdo? Dejamos secar un momento. Ya ha secado esta acuarela y vamos sencillamente a dar algún toque más para sacar algún volumen en las fachadas, ¿eh? Vamos a sacar un poco el volumen de esta fachada. Y algún volumen más por aquí. Aprovechamos para meter también alguna ventanita, alguna forma, ¿eh? Y metemos también pues alguna rama final, ¿vale? Para, bueno, dar la sensación de que hay unos árboles por aquí en primer término, pero vamos a hacerlo también con cierta rapidez y cierta soltura, ¿vale? Trazo rápido, trazo suelto y trabajo de espontáneo, de gesto, ¿eh?
que nos permita, ¿de acuerdo?, sintetizar este motivo lo máximo posible. Podríamos seguir haciendo muchas cosas, pero yo creo que esto es lo que pretendíamos, ¿vale? Así que no voy a seguir tocando mucho. ¿Veis? Es un poco un trabajo de síntesis a partir de una escena que tiene mucho detalle, pero que nosotros hemos conseguido pues, dejar en un poquito menos de detalle y de información para, bueno, para a cambio darle pues tal vez mucha más frescura, ¿no? Al motivo. Muy bien, pues esto ha sido todo lo que queríamos contaros en esta clase de síntesis en la acuarela y esperamos veros en los siguientes vídeos, que podáis tener algunos recursos que os permitan perder el miedo a la acuarela y atreveros con esta técnica tan apasionante. Un saludo a todos, nos vemos pronto. Chao.